Señor Jesucristo que la amenaza y le dice que si no se arrepiente, iba a quitar su candelabro de su lugar si no se hubiera arrepentido. Es decir, como dijimos en la introducción, y usted puede leer en el capítulo 1, verso 17 hasta el verso 20 del capítulo 1 de Apocalipsis, que las 7 estrellas son los 7 mensajeros de las iglesias, los predicadores, pastores, los responsables, los que tenían más influencia de representar a Dios en esa ciudad. Recordemos que Éfeso es una ciudad y se le habla al mensajero y a la iglesia que está en Éfeso. Y los 7 candelabros representan esas 7 iglesias. Y Jesús, en el verso 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, le dice a los hermanos de Éfeso: si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. Es decir, dejarás de ser iglesia, porque el candelabro representa la iglesia. Lo dice nuestro Señor Jesucristo. No busquemos interpretar estas cosas por medio de libros u opiniones humanas, sino por la misma opinión y la revelación de la Biblia. Vamos, el capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta hora y que nos bendiga a través de su palabra y que nos haga volver a la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Que los ministerios proféticos de tu palabra y la profecía de Apocalipsis dada a la iglesia ilumine nuestras mentes, nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Ilumina el corazón de las personas que nos ven y nos escuchan en esta hora y que se puedan volver a la Escritura. No que vengan a nosotros, que vayan a ti, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por todas las cosas. Tenemos poca tecnología y como dije la otra vez, no pido disculpas por eso, pero uno tiene como que multiplicarse aquí. Bueno, mi hermano, el mensaje a Éfeso. Quiero y pretendemos hacerlo de la manera siguiente: sujetarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios trabaja sola y la palabra de Dios siempre quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Es la serpiente de Génesis capítulo 3, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, la que dice que lo que Dios dijo no fue lo que quiso decir, sino que quiso decir otra cosa. ¿Por qué? Así engañó a Eva y así cayó el ser humano en la desgracia, y así han caído muchos hombres que fueron de Dios, incluso profetas que Dios mandó a hacer misiones, se dejaron mover con el mismo truco satánico. ¿Qué pasa? Dios dice una cosa y el enemigo llega y dice: no, eso no es lo que Dios quiso decir. Dios quiso decir esto. Lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 17 en adelante, donde Dios le dice a Adán: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol que está en medio del huerto, que es de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando la serpiente habló con Eva, le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Y cuando la mujer le responde y dice: no, Dios nada más dijo que ni toquemos el árbol de que está en medio del huerto, que es de la ciencia de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos moriremos. Y la serpiente le dijo: no, ustedes no se van a morir, ustedes van a ser como dioses. Y mire hasta dónde llegaron los dioses hoy, que no pueden ni parar las guerras, ni los atentados, ni el conflicto social, ni la corrupción moral. Ahí tienen sus dioses. Asimismo, usted puede leer Primera de Reyes capítulo 13, donde el varón de Dios, primero el rey, el político, le dice: quédate a comer conmigo, come pan y bebe conmigo y luego te vas. Y el varón de Dios le dice, Primera de Reyes capítulo 13, el varón de Dios le dice: no puedo comer aquí, ni beber agua, ni comer pan en este lugar, ni regresarme por el mismo camino, porque por palabra de Jehová se me ha dicho: no comas ni bebas en ese lugar, ni te regreses por el mismo camino. Pero siguió más adelante y lo paró un viejo lo paró y le dijo: ven, te invito a comer a mi casa. Y él le dijo: no puedo, porque por palabra de Jehová se me ha dicho que no coma pan ni beba agua aquí, ni regrese por el mismo camino. ¿Y qué le dijo el viejo profeta? Porque no dice falso profeta, dice viejo profeta. Ah, no, Dios, a mí se me apareció un ángel y me dijo que te regresarás a la casa a comer. Sí, ¿verdad? Y fue. ¿Y qué pasó? Lo mató un león.
lo mató un león. Y más nunca se recordó, mejor dicho, se recuerda como el varón de Dios que fue rebelde a la palabra de Jehová. Hoy las iglesias están en rebeldías por eso, porque son rebeldes a la palabra de Jehová. La Biblia dice una cosa, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice una cosa, pero las iglesias y muchas personas dicen otra cosa, y cuando le replicas, le muestran nada más la palabra, hablan como la serpiente y como el viejo profeta. No, eso no fue lo que Dios quiso decir. Sí, ajá. Por eso viene el juicio de Dios. Y aquí encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo que le envía el mensaje, valga la redundancia, al mensajero y a la iglesia en Éfeso. Como dije anteriormente, yo no voy a entrar en la historia, ni qué significa Éfeso, ni qué se hacía en esa ciudad, aunque usted conoce por el libro de los Hechos que ahí se adoraba a la diosa Diana. Y Éfeso era una ciudad muy pagana, rodeada de muchas leyendas, incluso se habla hasta de las guerreras amazonas ahí. Pero vuelvo y le digo, ese no es el punto principal aquí. El punto principal es que en esa ciudad pagana hay un candelabro que tiene que alumbrar en medio de esas tinieblas. Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni una lámpara que se enciende se esconde debajo de una mesa o debajo de un almud, porque ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Mire, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que la luz de la vida resplandecerá sobre él. Pero le dice a sus discípulos y le dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. La gente tiene que seguirlos a ustedes para que me conozcan a mí. Y en esto conocerán que son mis discípulos. No lo dice en la oración y comienza a decir muchas cosas. Comienza a decir muchas cosas que es la iglesia, pero que hoy en día lamentablemente no lo es. Estas son las cosas que son. Esto no está en el pasado. Estas iglesias fueron escogidas para revelar el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, que está sentado a la diestra de Dios el Padre y que intercede por nosotros, pero que todo el juicio, dice nuestro Señor en el capítulo 5 de Juan, y lo dice Pedro en su predicación en el capítulo 2, verso 29 en adelante, que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Así lo dice claramente. Y Jesús muestra en las 7 iglesias su carácter para con todas las congregaciones que venían y que estaban alrededor de estas iglesias y las que venían después de esta, porque continúa diciendo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Señor Jesús se revela y te dice: escucha la voz del Espíritu, no endurezca la voz del Espíritu. Hebreos 3:7. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, vieron mis maravillas. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: este es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Sabías que Dios se molesta? ¿Sabías que Dios se disgusta? ¿Sabías que la ira de Dios viene sobre su mismo pueblo muchas veces? 40 años estuve disgustado con la nación. ¿Cuál nación? La de Israel, la que él acababa de redimir de los egipcios. Y aún en las iglesias se muestra el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Estas son las cosas que son. Quiere decir que no han pasado de modas, que no quedaron en la iglesia primitiva, que no quedaron en la iglesia de los primeros siglos, sino que permanecen para siempre hasta el día que Cristo venga por su iglesia. En el momento, recuerde que estamos ubicados en Apocalipsis capítulo 2 y el Señor Jesús está amenazando a esta iglesia. En el momento de dar los 7 mensajes a las iglesias, Cristo Jesús se presenta no como el maestro del pasado antes de ser crucificado, sino como el Señor de señores, como el Rey de reyes y como el que sustenta todas las cosas, incluso como el que sustenta la iglesia. Y yo voy a leer el verso 1 del capítulo 2 de Apocalipsis. Quizás choque un poquito con tu Reina Valera del 60, porque cuando pensamos tratar este tema, acudimos al texto griego que llamamos original, al bizantino, no al de Tischendorf, que a veces es el que aparece más por internet para comparar la Reina Valera, pero de ahí no vino la Reina Valera. La Reina Valera viene de documentos más antiguos que llamamos el Textus Bizantino o el Textus Receptus. Ahí está
todo lo que tú ves ahí. Cuando tú ves a alguien diciendo que este texto no aparece en el original, está mintiendo. Y lo está diciendo o por maldad o por ignorancia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos están acudiendo a un texto que es una variante que se usa más que todo para el estudio de las palabras, pero que no es el textus receptus, sino que es el texto de Tischendorf. Otros usan el de Nestlé y Alan, y otros usan, otros textos que están mutilados y no son más antiguos. Escúchalo, no son más antiguos que el textus receptus y no pueden ni siquiera contrarrestar a la Vulgata Latina, que es del 380 después de Cristo. Así que tienes que empeñarte a investigar. Entonces, voy a leer como sigue. Efesios capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que sostiene a las 7 estrellas en la mano derecha de él, el que camina en los 7 candelabros de oro. Hay un temita muy fuerte en las iglesias y algunos hasta han tratado de decirlo descaradamente. El Señor Jesús está a la diestra de Dios, pero no olvidemos que Jesús en su oración, cuando ora al Padre en Juan capítulo 17 y le dice: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, con aquel esplendor, con aquel poder. Y Pablo también dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne, despojándose a sí mismo, siendo igual a Dios. No tuvo como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque se convirtió en ser humano, mi hermano. Aquel verbo fue hecho carne, se humilló él mismo, nadie lo obligó, él voluntariamente se hizo carne. ¿Y qué pasó? Después que fue humillado, después que fue maltratado, después que fue crucificado, después que murió, resucitó al tercer día, y él tomó lo que era de él, lo que le pertenece a él, todo el señorío dado por el Padre, como dijo el apóstol San Pedro, como dijo el apóstol San Pablo, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ratificando que es el único Hijo de Dios. Por medio de él es que somos hijos de Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tenemos un tal sumo sacerdote, dice Hebreos capítulo 4, verso 14, que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Él es el dueño de todas las cosas y está en todas partes, porque es Dios y Él está en todas partes. Está sentado en su trono y está donde están 2 o 3 congregados en su nombre, con todo aquello que se llama iglesia. Él está ahí mirando, supervisando, juzgando, y eso es lo que está diciendo. Lo que yo veo que dice aquí: yo conozco mis mensajeros, yo conozco a los mensajeros de las iglesias, yo conozco a las iglesias, y lo ratificamos en el verso 2, cuando dice: he visto tus obras. Dios sabe lo que hacemos, mi hermano. Hoy vivimos en iglesias que piensan, predicadores que piensan, y piensan mal. Ellos piensan que Jesús no sabe lo que ellos están haciendo. Y no voy a hablar de pecados, de inmoralidad ni nada. Ese tema lo trataremos con cada censura. Cada tema lo trataremos con cada censura en las iglesias. Sino hoy la clase de mensaje que están predicando. Ellos están predicando sus propios mensajes, mi hermano. Ellos desconocen que Jesús está ahí, al lado de ellos, enfrente de ellos, alrededor de ellos, mirándolos, escuchando lo que predican. Ellos se han borrado de la mente y piensan que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es que no toma en cuenta cada palabra, que no toma en cuenta cada gesto, que no toma... La gente piensa que el Señor no toma en cuenta cada enseñanza basada en la ignorancia. Ay, voy a predicar, pero que el Señor me ayude, no he estudiado la palabra, yo no he hecho nada. Ay, hermano, me perdona, ahí están toda la hora. Yo he escuchado gente predicar que yo digo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se sube al púlpito a decir lo irresponsable que es? Y dígame usted, escríbame: Juan, yo eso nunca lo he visto en mi vida. Hermano, hoy no estudié la palabra, me agarraron de sorpresa. Y hasta predicadores supuestamente famosos: hoy, bueno, no sabía que iba a predicar. No prediques entonces, porque el predicador es la voz de Dios.
Hoy me agarraron de sorpresa y como vaya cayendo va viniendo. Lo que me vaya pasando por la mente lo voy a decir. Y es Dios, mi hermano, no soy yo, es Dios el que está diciendo disparate. Dígame si no es así. Dígame si no lo ha visto en eventos, en actividades eclesiásticas. Ay, no tengo que predicar, no prediques. No seas mentiroso, no seas embustero, porque el Señor toma muy en serio la predicación del evangelio, pues Él fue el que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28, versos 18 en adelante dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene el Señor Jesucristo a preguntarte: ¿has guardado todo lo que te he mandado? ¿Has enseñado todo lo que yo enseñé? Porque hay personas que no enseñan lo que Jesús dice. Ellos dicen: hoy vamos a hablar sobre 25 pasos para el éxito. Hoy vamos a hablar de 8 pasos para alcanzar la santidad. Hoy vamos a hablar del ayuno eficaz. Hoy vamos a hablar de cómo hacerte rico. 4 pasos para la prosperidad. 28 pasos para ser un líder. Puras bobadas. Cosas que el Señor nunca les mandó a predicar, ni les vino el pensamiento. Éfeso está siendo amenazada. Es por el Cristo de la gloria. Quiero que lo sepas ahorita. A esta iglesia la está amenazando es Cristo Jesús. Aquí no aparece el diablo, aquí no aparecen los demonios, aquí no aparecen los brujos y los satanistas, porque hay iglesias tan irresponsables, tan malvadas, tan frías, tan indiferentes a Dios, que cuando están haciendo algo malo empiezan a buscar culpables. Esto fue que nos echaron algo, esto fue que pusieron sal en la puerta del templo. Vivimos en medio de un mundo moribundo, pero una iglesia enferma. En Venezuela, en Colombia, por las redes sociales, ves que andan en un desastre. Yo te he visto, dice el Señor Jesucristo. Primero se lo dice al ángel de la iglesia: he visto tus obras, he sabido tus obras, o yo sé tus obras. Y lo considera primero y le dice: y tu arduo trabajo también lo sé. He visto tus obras y tu arduo trabajo y tu aguante. Yo sé que en tu Biblia aparece paciencia. Y tu aguante. Y que no puedes llevarte con los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado falsos. Bueno, esto se lo ponen a la iglesia en Venezuela y no pasa, ningún elogio de esto sirve para la iglesia en Venezuela. Ninguno de estos elogios va a decir Jesucristo de la iglesia en Venezuela. Sí, ahí te doy la prueba. Aquí es donde aceptan más apóstoles. Cualquier estúpido que sale por ahí diciendo que es apóstol, sí, el apóstol fulano de tal, y no le da ni miedo decir ellos que son apóstoles. Y los has hallado falsos. Aunque sea al mensajero de Éfeso, le dicen una cosa: he visto tus obras, tu aguante. Esa palabra aguante, originalmente como se traduce aguante, es tener esa paciencia con alegría, ese soporte con alegría. No como un llorón, como una mamita que se la pasa quejando todo el tiempo. No, he visto tu aguante. Y que no puedes llevarte con los malos. Mi hermano, ¿sabe el pecado más grande que tienen las iglesias evangélicas? Y yo soy siervo de Dios. Lloro, ¿oyó? Lloro. Así como usted dice que ayuna ahora y se mete miles de días en ayuno y todo el año en ayuno, también oramos. Y por eso hablamos como hablamos. Porque hay que dejar hablar a Dios a veces. En las iglesias no se practica la justicia. Nunca arreglan los problemas con justicia. Y le voy a decir algo: uno encuentra mucha gente descarriada y mucha gente que uno no apoya en el sentido de que uno le sigue el juego cuando le empiezan a hablar mal de un siervo de Dios o un líder o algo. Uno se da cuenta que la justicia no es practicada. Mire, mi hermano, en los problemas de las iglesias y en los problemas en todas partes y en los problemas en toda la sociedad, pero vamos a centrarnos en la iglesia. Los problemas tienen dos situaciones: hay un culpable y un inocente, hay un agresor y un agraviado, hay alguien que tiene razón y alguien que no tiene razón.
Pero ¿qué pasa en las iglesias? Hermano, mire, tengo esta situación con fulano, con Perecejo. Le presté la camioneta, se la robaron y no me la quiere pagar. Hermano, soporte las aflicciones. Hermano, soporte los agravios. Hermano. Y no llaman a cuenta a la gente. No llaman a cuenta. Venga acá, ¿qué pasó? Vamos a hablar. Tan esto. Se buscan 2 o 3 testigos. Mire, tan esto. Bueno, hermano, usted hizo mal. Si se va de la iglesia, no importa. Es un malvado, así lo digo. Si sabe que es culpable, si sabe que hizo daño, hay gente que cae en adulterio, destruye hogares y se va a otras iglesias y llegan victimizándose, hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia. Yo he recibido mensajes desde que comenzamos y la gente se queja, no contra mí, se queja a veces de su iglesia y yo no le digo véngase para acá. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser justo, porque uno no ve. Uno no puede aceptar acusaciones contra alguien por una sola boca. El apóstol Pablo lo dijo, se lo dijo a Timoteo. El Señor lo dice en la ley de Moisés. No vas a aceptar acusación contra nadie si no hay 2 o 3 testigos. El mismo Señor Jesucristo le reclaman porque Él dice que es el Hijo de Dios. Y Él dice, y le reclaman y dicen, tú das testimonio de ti mismo. Yo no doy testimonio de mí mismo, aunque si doy testimonio de mí mismo, dice el Señor Jesús, mi testimonio es verdadero. Yo no doy testimonio de mí mismo, sino el Padre que mora en mí. Y en vuestra ley está escrito, por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. El testimonio de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Le dice el Señor Jesucristo a ellos. Y Pablo le dice a Timoteo, contra un anciano no aceptes acusación, sino por 2 o 3 testigos. Pero el pastor hoy en día, escucha, hermano, fulano está haciendo esto. No pregunta, no reclama, no dice, no le dice, bueno, espere aquí. ¿Tiene testigo? No. Entonces no, usted no puede aceptar una acusación. Hermano, hay gente que han destruido en iglesias porque otro supuestamente soñó. Hay gente que han destruido en iglesias porque otro supuestamente soñó y dijo, no, yo lo vi que estaba haciendo esto. ¡Pum! No, si usted lo vio en sueño, así es. Y hoy en día es así. La gente escucha voces, la gente tiene sueños, la gente tiene supuestas visiones y así no son las acusaciones, así no se arreglan las acusaciones, así no se arreglan las calumnias, así no se arregla ningún problema. Se arregla es haciendo justicia, es decir, utilizando la palabra de Dios y los reglamentos de la palabra de Dios. No puedes soportar a los malos. ¿Y sabe qué? Hay gente a veces buena que no está en ninguna iglesia. No, ¿qué tal? ¿Qué pin? Hermano, mire, nuestro llamado lo hacemos porque Dios nos llamó. Gracias a Dios no tuvimos problemas con nadie ni usé de excusa. Dios me llamó y no consulté con nadie. Dije esto y esto y esto y esto y estoy haciendo lo que yo creo y estoy seguro que Dios me mandó a hacer. Pero hay personas que no están en las congregaciones es porque contra ellos se han cometido injusticias. Contra ellos se han cometido calumnias y el líder, el pastor, el diácono, como se quieran llamar, los que se quieran llamar algo, nunca hicieron una investigación, nunca pidieron testigos, nunca dejaron escuchar a la persona. Job dijo, mire lo que dijo Job, cuando daba su discurso todo lleno de llagas. Job dijo, yo era tan serio que cuando me reía con los jóvenes ellos no lo podían creer, dice Job. Lo estoy parafraseando, pero búsquelo. Y dice, y era tan honesto que si yo quería me inventaba una mentira y la gente me lo iba a creer. Saque la cuenta que porque usted tiene que tener testigos, porque cualquiera de nosotros puede mentir. Sea todo hombre mentiroso, más Dios es veraz. Cualquiera puede mentir. Fui a fulano, fui a Perenteo. Cualquiera puede confundirse de persona. Un día un hermano y yo íbamos y vimos a un hermano en otra iglesia y dijimos, mira, ese es el hermano fulano, vamos a regresarnos, y lo vimos por la parte de atrás, igualito al hermano. Y el otro hermano me dijo, pero no sé, yo lo veo flaco. Le dije, no, vamos, no sabemos porque no le vimos la cara. Que nos encontramos al hermano al otro día y vimos que la diferencia era, se parecía por atrás, la diferencia era el corte. Pero si hubiésemos sido chismosos, hubiésemos metido al hermano en tremendo problema, porque éramos dos. Uno tiene que cerciorarse para acusar a alguien o para reclamarle a alguien. Uno tiene que cerciorarse. Usted no dice, por ahí me dijeron. Así no funciona la justicia de Dios. Que yo siento que está mal. Así arruinaron a una niña que veo descarriada. Era tremenda muchachita ayudando y asistiendo en una iglesia, y llegó alguien de las que se dan de espiritual, que tienen rabo de paja,
por decirlo así. Y es indignante esto que pasó. ¿Y sabe qué dijo? A esa muchacha no la pongan a participar porque yo siento que ella no está bien. Mi hermano, ¿qué te pasa? Y la niña descarriada hasta hoy. Ya, bueno, mejor me lo callo porque muchos pueden saber a quién me estoy refiriendo. Pero le arruinó la vida espiritual. Y así hay viejos en las iglesias y viejas en las iglesias. Nunca aprenden de la palabra de Dios. Y viven, yo siento, yo creo, a mí me parece. Y le arruinan la vida a la juventud. Que esa juventud debería admirarlos. Pero como no les gusta la palabra, le dice al ángel de la iglesia. Es al ángel de la iglesia que le empieza a hablar primero. Te felicito, pues lo elogia. Porque tú no puedes soportar a los malos. El hombre de Dios no puede tolerar injusticia. El hombre de Dios no puede tomar decisiones. Porque, mira hermano, yo he conocido gente que diezma mucho, da mucha ofrenda y son gente mala dentro de las congregaciones. Son gente malintencionada y ya tienen controlado al siervo de Dios. Y no me refiero a una sola persona, lo he visto en muchas partes. A fuerza de diezmo y de ofrenda tienen controlado a los siervos de Dios. ¿Y sabes qué? Los siervos de Dios pasan a predicar hoy en día al que diezme más, al que ofrende más, al que le dé la corbata más bonita, al que le dé la moto más bonita, al que le dé la bicicleta más bonita, y hace acepción de personas, porque como los demás no tienen la capacidad económica de comprar un púlpito, será de alquilar el micrófono para la noche de la predicación. Y eso es lo que está pasando. El Señor lo elogia y dice, tú no puedes soportar a los malos. Fíjese, no puedes soportar a los malos. Y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos. Son falsos apóstoles, mi hermano. Y aquí en Venezuela y en Colombia hay una diarrea de apóstoles y apóstolas, o se dice igual, no se le cambia el género. Apóstoles y apóstalas. Gente que habla y pareciera que hubiese salido de un manicomio, porque no les concuerda nada de lo que dicen. Gente que de la Biblia y del Señor Jesucristo no saben nada, no le conocen. Y un apóstol tiene que ser instruido, literalmente, enseñado por Jesucristo. Literalmente, esa es la primera señal. La segunda, que tiene que hacer milagros. Dios a través de él, no milagros que llega alguien. Yo estaba así, fui para el médico y me dijeron, no, milagros delante de las personas allí. Delante de todas las personas allí. El inválido tiene que salir corriendo, al mocho le tiene que salir la mano del pie, el sordo tiene que oír completamente y hablar completamente, el mudo, el ciego tiene que ver completamente. Pero a la gente no le importa. Cualquier mongólico por ahí dice, yo soy apóstol, sí, ¿verdad? Venga a mi iglesia. De Éfeso no era así. Apóstol, sí, yo soy apóstol, sí, eres apóstol. Se te apareció el Señor Jesucristo, caminaste con él, te dio el credo apostólico, él mismo personalmente. No, fue que yo sentí que yo, bueno, pagué $2,000 para que me dieran, aquí está el diploma. Fuera de aquí, falso. Pero no, la iglesia en Venezuela se cree, es apóstata, mi hermano, es apóstata. Aunque sea, tiene algo que elogiar. Aquí lo que hay es falsos profetas y falsas predicciones y espíritu de adivinación subiéndose a los púlpitos y gente comprando púlpitos. Y no es en un concilio, el problema es en todas partes. Bueno, escribe, diga, eso en mi iglesia no, porque aquí faltan 6 iglesias más, y con esta no ha terminado el Señor. Y dice, y has sufrido, lo sigue elogiando, y has tenido paciencia. ¿Vio por qué puse aguante originalmente? Porque aguante está primero. Y después dice, has tenido paciencia. La paciencia es largura de espíritu, soportar aflicciones, y has trabajado arduamente a través de mi nombre. La palabra nombre, que es el enredo que tiene los Jesusolos, pero hoy no le vamos a dedicar tiempo a esa gente. La palabra nombre no aparece en el español, en el griego, perdón. La palabra nombre en el griego no aparece. Las palabras que se traducen como nombre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea Shem, y en el Nuevo Testamento es la palabra hebrea onomo, que significa carácter, conocimiento, memorial, autoridad, identidad. Y es lo que traduce como nombre. ¿Por qué? Porque el nombre se refiere
la mayoría de las veces, casi todas las veces en la Biblia, no al título para identificarnos a nosotros cuando nos llaman, sino para identificar en sí la autoridad, el carácter y el conocimiento y el memorial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Has trabajado a través de mi autoridad. Hey, hermano, lo que uno tiene y lo que uno consigue es por la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que uno tiene es por la autoridad del Cristo de la gloria. Por eso dice, en mi nombre echaré fuera demonios, pondré la mano sobre los enfermos. ¿En qué? En mi autoridad. Eso lo dicen las palabras griegas, hebreas, shen y griega onomo. Investíguelo y diga, mire, lo investigué y es mentira. Investíguelo, ahí está, ahí se los tengo. Eso es lo que uso ya con los unitarios. De una vez le digo, bueno, vamos a leer, vamos a buscar los griegos, pum, no me hablan más. Hay uno que yo no sé, no me hablo más, no los insulto, no los nada, los pongo a leer porque a la gente le falta lectura bíblica, a la gente le falta escudriñar las escrituras. Y mire lo que sigue diciendo. Y has trabajado arduamente a través de mi nombre y no te has rendido de trabajar afanosamente. Y no te has rendido, pero estoy teniendo contra ti, hasta ahí llegaron los elogios, pero estoy teniendo contra ti que el amor tuyo, el primero, dejaste ir. Mi hermano, y aquí es donde cuando uno estudia la Biblia, yo me indigno. Cuando uno estudia la Biblia, uno se molesta. Por eso te digo que para estudiar Apocalipsis, no pienses en esos libros que compraste ni nada. Concéntrate en la palabra de Dios y en el texto griego original. Así dice, porque a veces las traducciones al español mutilan y quitan palabras y las cambian y las desubican para que el texto suene bonito, pero nosotros no necesitamos que el texto suene bonito, como hay muchos predicadores y predicadoras que dicen, aquí la Biblia dice esto, hermano, pero hay otra versión que lo dice más bonito. ¿Qué te pasa? Tienes que buscar el texto original. ¿Tienes tu traducción? Bueno, busca el texto griego original y tradúcelo. Hay las herramientas completamente para eso. Mira cómo dice originalmente, pero estoy teniendo contra ti que el amor tuyo, el primero, dejaste ir. No se lo quitaron, ¿vio? No se lo robó el diablo. Ellos dejaron ir el amor primero, no el primer amor, el amor primero. Y el amor primero, mi hermano, por eso es que yo digo, y el Señor dice, y el apóstol Pedro dice, que la escritura no es de interpretación privada. La misma Biblia, con la misma Biblia, nos vamos a dar cuenta del amor primero. El amor primero no es que te convertiste al evangelio y comenzaste a ayunar, a vigilar, a orar, a ir a culto todos los días y después dejaste de ir ya como antes. Ay, perdí el primer amor. No lo perdió esta iglesia, primeramente lo dejó. Y esta iglesia, por lo que el Señor la elogia, evangelizaba, ayunaba, trabajaba, peleaba por la doctrina, contendía, no soportaba a los falsos apóstoles, no soportaba a los malos, pero había dejado de amar a Dios. Si sabes, Deuteronomio 6:4, el amor primero, Deuteronomio 6:4, ¿sí? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios. Es decir, Jehová tu Dios, Jehová uno es, aunque es una palabra que se utiliza para plural, Dios se está refiriendo allí, y lo vamos a seguir recitando. Deuteronomio, si quieres búscalo, Deuteronomio 6:4, se está refiriendo que Él es el primer lugar. Así se está refiriendo. Investiga la palabra hebrea ya, que es la que se usa también para matrimonio, y los dos serán una ya, una sola carne, o sea, van a ser uno, y son dos, pero se está refiriendo es a lo primordial, lo primero. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es el primero. Ah, ¿por qué lo sé? Porque sigue diciendo, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus ganas. Y estas palabras que yo te hablo hoy se las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos. Perdieron el amor a Dios. Perdieron el amor a la palabra de Dios, porque la ley se basa en eso. La palabra de Dios se basa en así. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todas tus ganas, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, se puede predicar sin amar a Dios. Sí, hay predicadores que predican y no aman a Dios, aman es el dinero, aman en la comida. Es más, usted los escucha testificar y dice, oye, tremenda parrillada nos comimos en tal sitio. Uy, tremendas hallacas nos comimos en la casa de fulana. ¿Ah?
gente cuyo Dios es el vientre. Hay gente que ayuna y no ama a Dios. ¿Por qué uno lo sabe? Porque no ayuda al prójimo, no le da ni medio a nadie, no colabora con nadie. Hay gente, mire, y bueno, eso no lo voy a decir porque eso sería falta de ética, pero me dieron ganas hasta de contarlo, pero no. Pero lo que voy a decir, lo voy a decir en términos general con base. Hay hombres de Dios y mujeres de Dios que se llenan los bolsillos, incluso predican que el que no diezme le va a caer una maldición, y ellos no le dan un granito de arroz a nadie. Ellos no le brindan una empanada a nadie, y ellos no son capaces de decir: fulana, perencejo, está pasando necesidad, o pararse en el templo, en la iglesia, hermano, un hermano que esté pasando necesidad, que tenga problemas, que no tenga para la comida, para la medicina, venga acá a la casa y vamos a su casa a ver si es verdad. No tiene nada, bueno, vamos a comprarle un mercado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, los irresponsables. Esta iglesia de Éfeso era la iglesia primitiva que dejó de orar, dejó de evangelizar, dejó de ayunar, si por eso la está elogiando Cristo. Por su arduo trabajo, su aguante, su paciencia, que no puede soportar a los malos, que los haya mentirosos. ¿Cómo vas a decir que es por eso? Es porque habían perdido el amor a Dios y al prójimo. Habían perdido la perspectiva de lo que es estar en Cristo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y las aptitudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo deberían estar en nosotros para alumbrarle a la gente. Perdieron el amor al prójimo, porque perdieron el amor a Dios y a la palabra de Dios. Lee otra vez, recapitula otra vez y lee Deuteronomio 6:4, Mateo 19, Lucas capítulo 10. Le preguntan: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todas tus ganas y con todo tu espíritu. Y hay otro igualito a ese, igualito: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdieron. Hay gente dentro de las iglesias, mala gente, miserables, que no le dan nada a nadie. ¡Ey, esta iglesia dejó de ayunar! Esta iglesia perdió el fervor de danzar. Hay iglesias que han perdido el primer amor porque ya no danzan, porque ya no gritan, porque ya no hablan en lengua. Mentiroso, de eso no está hablando la Biblia. Aquí es muy claro. La Biblia es muy clara cuando habla del primer amor. Es Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Pero no, pero el libro de fulano de tal dice que antes ayunaban 10 días y ahora ayunan 2. Jesús la amenaza. Es Jesús quien la está amenazando. Verso 5. Por tanto, déjeme ponerme los lentes. Recuerda, por tanto, nadie se quiere acordar de la palabra de Dios. Nadie se quiere arrepentir en las iglesias. Recuerda, le dice. Recuerda. ¿Qué va a recordar? La palabra de Dios. Lo que Cristo le está recordando aquí. Porque es muy trabajadora, muy evangelizadora, muy ayunadora, pero ha perdido el principal mandamiento y el otro que se parece a ese. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, no de dónde te tumbaron, no lo que te quitaron. Estás viendo que todos los mensajes de hoy en día son apóstatas y son excusas. Que lo que el diablo te quitó, que lo que el enemigo te arrebató, que lo que te hicieron en la casa del vecino porque no salías de ahí porque eras un metido y te botaron. Yo haré que se humillen, yo haré que te alaben, yo haré que se arrodillen. Mensajes totalmente llenos de apostasía. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, no de dónde te tumbaron, no lo que te quitaron, no lo que te arrebataron. Recuerda de dónde has caído. A esta iglesia no le quitaron el primer amor, lo dejó. Lo dejan por el dinero, lo dejan por la fama, lo dejan por muchos seguidores en las redes sociales. Sí, ellos se creen que tienen la verdad o que están bien con Dios. Ellos se encuentran con los seguidores, se cuentan. Ah, no, estoy bien con Dios. Hoy se añadieron 1000. Y mira, y al de Luchando por la Verdad, lo que tiene es 11.800 en una y más bien le está menguando. Y en la otra tiene 561. En esta se le salieron 2 y se le agregaron otros. En YouTube apenas tiene 417. No, nosotros tenemos 5.000, nosotros tenemos 10.000. Nosotros estamos avanzando. Dejaron el primer amor por los likes. Dejaron el primer amor por el dinero, dejaron el primer amor, dejaron esas ganas de ayudar, de fraternidad. Y Jesús le dijo: te voy a quitar el candelero de su lugar si no te arrepientes. Vas a dejar de ser iglesia. Y eso yo lo he visto aquí. Yo lo he visto. Yo he visto iglesias que dejaron de ser iglesias en un barrio. Tuvieron que vender hasta la propiedad. Yo lo vi, no me lo contaron, lo vi.
Y creo que se los he contado a ustedes. Bueno, voy a seguir leyendo para que terminemos este mensaje hoy. Recuerda, si te suena diferente es porque lo saqué del texto griego. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí tenemos los estudios sobre el arrepentimiento y qué es el arrepentimiento. Y las más primeras obras. Hay cosas que son más importantes primero. Hay gente que evangeliza mucho, pero cuando llega a su casa le pega a la mujer, le grita a la mujer, trata a los hijos como si fueran unos animales, y en la calle: Cristo te ama, varón, Dios tiene un plan contigo, y hasta a la mujer le pega cuernos. Las más primeras obras haz, y si no haces las primeras obras, si no comienzas a amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, si no, vengo a ti y moveré fuera tu candelabro de su lugar. ¿Vio? Dejarás de ser iglesia. Sí, el candelabro es la iglesia. Si alguna vez no te arrepientes, Cristo es de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Da tiempo para arrepentirse. Y lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. El Señor le está dando tiempo a la iglesia en Venezuela, en Colombia, en toda Latinoamérica. Porque una iglesia que no alumbra a un país, ese país se va a terminar de hundir. Una iglesia que no es luz en su país. La iglesia en Estados Unidos, ya uno se da cuenta que en su mayoría son apóstatas. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. El predicador Leonard Ravenhill, que Dios lo tenga en su gloria, porque uno sí puede decir así, se lo advirtió siempre. Este país se ha hundido en promover guerras, en hacer armas, y todo lo que está pasando en Estados Unidos lo dijo Leonard Ravenhill. Una iglesia muerta hará que un país se termine de destruir. Pero tienes esto, la vuelve a elogiar, porque el Señor tiene carácter, un carácter fuerte, y su justicia lo domina, pero en su justicia también considera las cosas que hacemos. Verso 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales obras yo también odio. Hermano, no se ponga a comer cuentos, que los nicolaitas eran un grupo, eran una secta. Nadie sabe en sí quiénes eran los nicolaitas. Otros dicen que eran cristianos, lo leí en un comentario, que eran cristianos, que comían cosas sacrificadas a los ídolos. Usted está leyendo ahí que comen cosas sacrificadas a los ídolos. Usted va y lee nicolaitas y lo busca la palabra griega, que es Nicolás, no San Nicolás ni Nicolás, sino Nicolás, de donde viene la palabra Nike o Nike, que significa vencedor, el conquistador del pueblo. Sí, eso es lo que significa nicolaíta, el conquistador del pueblo, el que busca que el pueblo lo adore, el que busca que el pueblo lo aclame, el que busca ejercer influencia sobre el pueblo. Ay, eso se parece mucho a la farsa de democracia que viven los países hoy en día, donde los estúpidos les hacen creer que son importantes y tienen derecho de elegir. Y yo quiero recordarte que fue la mayoría del pueblo la que mandó a crucificar a Jesús y que soltaran a un ladrón llamado Barrabás. Te lo dejo hasta ahí para que investigues. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias del vencedor. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese, el Señor Jesús hace el llamado a que obedezcamos a la voz del Espíritu, a la voz de la palabra de Dios, a la voz del mensaje que concuerde con la Biblia, que se sujete a lo que la Biblia dice. Y sí, como lo acaba de leer este servidor, así está en los textos que he estudiado. A la iglesia del vencedor. ¿Quién es el vencedor? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Cristo es el que nos da la victoria. En otras traducciones dice al que venciere, como que si esto fuera por obras. No, a las iglesias del vencedor. Cristo es el que nos da la victoria. Y nos promete del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. De eso que Adán y Eva no comieron, sino que prefirieron comer de lo que le trajo desgracia. El Señor, a los que confían en su nombre, les da y nos da la potestad de ser partícipe de las cosas del cielo. Vamos a dejarlo hasta ahí. En la otra sección hablaremos de Esmirna. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada a través de las redes sociales también, Señor. Mira cómo se nos opone el algoritmo.
Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, mi Señor. Bendícelos mucho en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. No dejes de orar por nosotros. Vale más tu oración que el dinero y que el like. ¿Oíste? Tu oración vale más. Dios te bendiga.